El mensaje de hoy se llama, o lo titulé, Llorad por vuestros hijos. Ese es el título que le puse al mensaje de hoy. Vamos a estar en Lucas capítulo 23, a partir del verso 27. En realidad vamos a estar un poco antes, pero voy a iniciar con el verso 27 y 28. Y después vamos a devolvernos al verso 13. Cuando nosotros escuchamos este texto o esta frase, llorad por vuestros hijos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole a estas mujeres que lloraban por Él cuando iba camino a la cruz? Y entonces Él les dice, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. ¿Qué entendemos nosotros en este mensaje? Este es un mensaje fuerte, es un mensaje confrontador, lleno de esperanza, de misericordia, pero también es una llamada de atención. Pero también es una llamada de atención a nuestros corazones. La palabra de Dios dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Como dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios como lo dice el mandamiento? No, no es cierto. Podríamos decir que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero podemos decir que amamos a Dios, pero no por sobre todas las cosas. Solo uno lo amó por sobre todo, nuestro Señor Jesucristo, por encima de su propia vida. Así que cuando nosotros decimos, sí, yo cumplo el primer mandamiento, deberíamos de analizarnos y saber que estamos mintiendo. Porque si así fuera, mis hermanos, estaríamos a la estatura del varón perfecto, y no lo estamos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cumplimos ese mandamiento? Tampoco. Y resulta que esos dos mandamientos son básicamente lo que el Señor dice que debemos de cumplir para cumplir toda la ley y los profetas. Alrededor de esto es que voy a desarrollar el tema de hoy. Le ruego a Dios que me dé el tiempo, que pueda terminar la idea completa, porque es un tema que me ha ministrado durante todas estas semanas, donde lo he venido trabajando y lo he venido examinando, reflexionando sobre él. Hoy que se presenta esto de parte de Dios como iglesia, el Señor aún todavía viene y trae a mi espíritu más contenido al mensaje. Porque si la iglesia se amara como debe de amarse, no significa que no vamos a pasar por las dificultades, pero significa que pasar por las dificultades amándonos como debe ser es más fácil hacerlo. O sea, es más fácil sobrellevar las cargas cuando usted tiene un abrazo, cuando usted tiene un corazón a la par que se compadece de ti, porque en algún momento alguien se compadeció de él, y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el texto de Lucas capítulo 23, a partir del verso 27, dice así: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, en el nombre de Cristo estoy delante de ti una vez más, Señor, agradecido, Padre Santo. Estamos bendecidos, sabemos que somos amados por ti, Señor, de una manera que no podemos entenderlo ni calcularlo, Señor. A veces decimos entender, pero realmente solamente, como dice nuestro hermano Pablo, vemos a través de espejo, a oscuras, Señor. Pero hoy deseo rogarte, mi Señor, que abras nuestro entendimiento
nuestra mente y corazón para que este mensaje cale hasta lo más profundo de nosotros. Para que este mensaje nos ayude a ordenar nuestras prioridades, Señor. Para que este mensaje nos ayude a saber dónde vamos a poner nuestro corazón, Señor. Y a reconocer cuál es nuestro tesoro. Te suplico por mi persona, Señor, al cual estás usando, Señor, para enviar este mensaje. Y te suplico por cada uno de los que estamos acá para que podamos ser no solo receptivos, Señor, sino realmente que nos sintonicemos a través del Espíritu Santo con el mensaje que hay en tu palabra, Señor. El mensaje de fondo, trasfondo que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendecimos esta noche. Amén. Si nosotros analizamos esta frase, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, es importante ver que le está diciendo a las mujeres, y subrayo a las mujeres, les está diciendo lloren por ustedes mismas. Y después dice, y por sus hijos. ¿Por qué el Señor le dice eso a este grupo de mujeres que están llorando por Él, cuando Él es quien está siendo sentenciado a muerte y va camino a la cruz, va camino al Gólgota, en su día más difícil, en el peor de los tiempos? Y en lugar de recibir el lamento por Él, dice, no es por mí que tienen que llorar, es por ustedes y por sus hijos. Cuando el Señor hace esto, es porque hay un grupo de personas que gritaron, clamaron para que Él fuera crucificado. Y voy a analizar este grupo de personas que empieza en el verso 13 de ese mismo capítulo 23. Este grupo de personas que están delante de Pilato, el procurador romano, quien en ese momento podía decidir entre la muerte y la vida de Jesús, según Pilato. Porque todos sabemos que quien decía sobre la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por eso nuestro Señor dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Aunque Pilato pensaba que tenía poder, aunque el Sanedrín pensaba que tenía poder sobre él, aunque el pueblo pensaba que tenía poder sobre él, nadie tenía poder sobre él. Todo estaba aconteciendo de acuerdo al plan salvífico que Dios había establecido para que usted y yo podamos hoy vivir como iglesia, amarnos como iglesia, consolarnos como iglesia, abrazarnos como iglesia, en medio de nuestras imperfecciones y gracias a su perfección. En el verso 13 del capítulo 23 de Lucas dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo. Tenemos las personas, mis hermanos y mis hermanas, que están siendo convocados para hablar sobre el destino de nuestro Señor Jesucristo. Entre estas personas que están descritas, hay un grupo de personas que dice que son los principales sacerdotes. Hay otro grupo de personas que se les describe como los gobernantes. Y hay otro grupo de personas a las cuales se le llama el pueblo, o sea, la muchedumbre. El sacerdocio, para hablar del primer grupo de personas, no era algo que se hacía por vocación a Dios. No era porque estas personas tuvieran un llamado, porque estas personas quisieran entregar su vida a Dios. Era algo hereditario, se pasaba según la ley de hijos, de padres a hijos, y después estos hijos crecían a los hijos. Así que eran sacerdotes solamente porque alguien les pasaba el sacerdocio. Así que estos sacerdotes no era que estaban amando a Dios, sino que era como que tenían un trabajo, y un trabajo de por vida. Desde que nacían sacerdotes. Los sacerdotes, es importante destacar que no estaban encargados de la enseñanza de la ley. No era a ellos a los que les tocaba enseñar la ley. Los sacerdotes lo que les tocaba era hacer las prácticas sacrificiales dentro de la instrucción de la ley. Estos sacerdotes lo que hacían era celebrar semana a semana y todos los días cada uno de los ritos que se establecían en Levítico, en todo el libro de Levítico. Eso les tocaba a ellos.
Ese grupo de personas dice que está ahí. Estaban un grupo de personas a las cuales él les llama los principales sacerdotes. Pero estos principales sacerdotes a los cuales se refiere él, no es a estos que estoy mencionando. Porque el término principal sacerdote iba para otro grupo dentro del grupo. Era un subgrupo dentro del grupo. En general se les llamaba fariseos o escribas. Y se sabía que eran miembros del Sanedrín o miembros del templo. O miembros de cada uno de los distritos o lugares alrededor de Israel que celebraban justamente los sacrificios en las diferentes ciudades. Los escribas, por el contrario, eran los que enseñaban la ley. Los escribas eran teólogos, eran jueces, eran maestros. Los sacerdotes, a diferencia de los escribas, que se encargaban de transcribir los escritos, enseñar, memorizar, trasladar, eso hacían los escribas. Los sacerdotes lo que hacían era, divididos en 24 grupos, con un jefe de sacerdote, cada uno cuidaba el servicio del templo durante una semana. El servicio del templo me estoy refiriendo a lo que era la parte litúrgica, la parte administrativa del servicio. Eran unos 9.600 sacerdotes los que habían en ese momento alrededor de todo el servicio del templo. Habían cantores, músicos, servidores y guardas del templo. Pero los sacerdotes más importantes, los que tenían relevancia, los que trasladaban ese sacerdocio los unos a los otros, eran el sumo sacerdote, quien tenía que dirigir la autoridad legislativa y judicial. Estos sacerdotes, aparte de los sacrificios, decidían las penas que se debían de aplicar a las personas. No enseñaban la Torá, pero aplicaban las penas. Este poder legislativo era básicamente donde se nombraban a todos los miembros del Sanedrín, donde encontramos a un hombre llamado Nicodemo. Este es uno de ellos, porque Nicodemo pertenecía a ese Sanedrín. Pero había un grupo que se conocía como los principales sacerdotes, y es el grupo que está mencionando el texto de Lucas. Estos principales sacerdotes estaban compuestos por el comandante del templo. O sea, un comandante era una especie de soldado, una guardia tipo militar del templo, que usaban unos bastones y caminaban sometiendo a la gente cuando consideraban que había que castigarlos, porque como estaban bajo sitio romano, ellos no podían matar a nadie, no podían ejercer pena capital, pero ejercían castigo. Ellos eran comandados por este hombre responsable de los sacerdotes tesoreros, que estaban a cargo de las finanzas, los sacerdotes vigilantes, quienes guardaban las llaves del templo y se responsabilizaban por todo lo que era el orden y la vigilancia de los judíos en Jerusalén, para dar cuentas, según ellos, a Dios, pero básicamente para dar cuentas al Estado imperial en el cual ellos vivían. En este caso, a Poncio Pilato, al procurador romano. Bajo esta autoridad del templo, bajo este tipo de principales sacerdotes, hay un hombre que describe la Biblia y se llamaba Jairo, al cual le llaman principal de los sacerdotes, o el principal del templo. Era como una especie de guardia, era una especie como de orden militar. Estos son los que está mencionando él, porque los sumos sacerdotes no están presentes ahí cuando el Señor va a ser crucificado. Los que están ahí son estos, porque están velando, están viendo que cuando el Señor sea presentado delante de Pilato, se quieren asegurar que este pueblo, esta muchedumbre y toda esta gente pida en favor de Barrabás y en contra de Jesús, para someterlos por el miedo. Una especie de terrorismo. En realidad, los gobernantes a los cuales habla como tercer grupo no son los romanos, sino que eran un grupo de ancianos que no tiene que ver con la edad, sino que eran personas en el sentido estricto ricas, las cuales eran de las familias más influyentes que gobernaban en Jerusalén. Entre este grupo de personas nos encontramos a José de Arimatea. Así que entonces vamos viendo cómo se componía el grupo de personas que estaba
en ese momento en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Habían sacerdotes no ordenados, no comprometidos con la palabra, no personas que amaran a Dios, sino que amaban sus intereses políticos y militares, aunque no eran militares. Había un grupo de personas ricas que estaban viendo en peligro su estatus económico, por lo tanto no les interesaba nada que tuviera con Dios, sino su posición económica. Y estaba el pueblo que era fácilmente sometido a través de la fuerza, a través de la manipulación, a través de este grupo de personas. Dice el verso 14 del capítulo 13 del texto que estamos leyendo, dice, y les dijo, está hablando de Pilato, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Está hablando de Pilato, de Jesús. Me traen a este como un hombre sedicioso, como un hombre que se quiere rebelar contra Roma, como un hombre que quiere hacer una revolución en este lugar. Pero habiéndole interrogado yo, dice, delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de los que aquellos que le acusáis. Al procurador romano lo poco que le interesaba era si ellos aplicaban o no aplicaban su ley, la ley de su Dios. Al procurador romano lo único que le interesaba era que el pueblo no se sublevara, porque este procurador romano tenía que darle cuentas al emperador. Y si el pueblo se sublevaba, el emperador no quería problemas. Ya había tenido problemas hacía un tiempo donde habían muerto 1000 judíos. De hecho, el procurador romano había sido amenazado por el César, por el emperador. Le había dicho que si volvía a haber un problema, el puesto que iba a perderse era el de él, incluso podía perderse su cabeza. No lo encuentra en la Biblia, lo encuentra en la historia romana. Y él dice, no encuentro un delito por el cual acusar a este hombre, ni aun Herodes, dice en el verso 15, porque os remití a él, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y él determina, porque él sí tenía la autoridad de matar o dejar vivir. Él era el gobierno de ocupación, él representaba al imperio. Le soltaré pues, dice, después de castigarle. O sea, después de castigarle era darle azotes con un látigo. Y estos azotes no los iba a dejar de dar, porque este hombre tenía cero misericordia. Él solamente le iba a dar como para complacer a los judíos, salir del problema y dejar libre a Jesús, porque él tenía un hombre más importante que crucificar. No es que él era misericordioso con Jesús, ni que él era tan bondadoso, sino que había un hombre que le estaba causando mayores problemas. Un hombre que estaba robando, asesinando, un hombre que estaba haciendo crímenes por todo lado y necesitaba dar un ejemplo de que la autoridad romana no se podía evadir, ni nadie iba a salir sin castigo de lo que hiciera contra la autoridad romana. Y era Barrabás. Ahí lo tenía él. Ese era el que tenía que crucificar ese día. Por eso el verso 17 dice que tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Él los presenta a los dos. Él presenta a Jesús y él presenta a Barrabás. ¿A cuál quiere que le soltemos? A Barrabás, grita. Y Jesús, crucifíquele. Por eso la multitud dio voces, dice el verso 18, diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. ¿Esa multitud cuál es? ¿De dónde sale esa multitud? Esa multitud, según Lucas 14, verso 25, y si gusta me acompañan ahí, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ahí está la multitud. Multitudes es ese pueblo que está en medio de toda esa gente, en medio de esos sacerdotes que eran básicamente prácticamente militares. En medio de esos ricachones que estaban velando porque Jesús muriera, porque les estaba causando problemas económicos, porque Jesús era un atentado, un peligro contra el estatus de estas personas.
de los judíos del templo y de las personas que sostenían el templo. El templo se había convertido, según las palabras de nuestro Señor, cueva de ladrones, porque habían decidido negociar con lo que era para Dios para beneficio propio. No dista mucho de lo que hoy día pasa con el gran movimiento hereje de la prosperidad, donde se enriquecen en el nombre de Jesús, ahí se enriquecían en el nombre de Dios. Esas multitudes iban con él y volviéndose les dice: si alguno viene a mí, y por favor preste atención a lo que dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto parece como contradictorio, porque por un lado dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, por otro lado dice que los amemos, que los obedezcamos, pero aquí dice que si no los aborrecemos, al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, o incluso a nosotros mismos, si no los aborrecemos no podemos ser los discípulos. Lo que el Señor está haciendo una mención de una manera figurada del primer mandamiento. Está diciendo: si no ocupo el primer lugar por sobre todos, no pueden ser mis discípulos. El Señor lo que está haciendo de una manera en la cual ellos están entendiendo es recordándoles cuál es la base de lo que es la fe: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso incluye la familia. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice. Llevar la cruz, mi hermano, es renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros propios deseos para poner adelante los deseos de Dios. Porque la agenda de Dios debe estar por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestros deseos, por encima incluso de nuestras, no solo aspiraciones, sino de lo que nosotros llamamos fe. Nuestra fe no puede estar por encima de lo que Dios quiere que hagamos nosotros para Él. Así que es una mención práctica de ese primer mandamiento: llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. El texto en el verso 19 dice que Barrabás había sido echado a la cárcel. ¿Por qué lo echaron a la cárcel? Por sedición y por homicidio. Es un contraste el que estamos viendo aquí. Estamos viendo a un santo, al Rey Santo de Israel. Estamos viendo al Dios Santo y sin pecado delante de un criminal. Delante de un criminal ya sentenciado con todas las pruebas, y él siendo presentado sin pruebas, a lo cual el mismo procurador dice: no hallo nada de culpa en él. Ni siquiera Herodes encontró nada de culpa en él. O sea, este hombre es inocente. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban cambiando la figura de Dios, la figura del bien, por la figura del mal. Estaban cambiando la maldad, poniéndola en lugar de la bondad, dándole un premio a la maldad, en lugar de rescatar la bondad. Básicamente era un regreso al Edén. Era un regreso donde Adán y Eva le dieron el primer lugar al enemigo que a Dios y su palabra. Y cuando digo un regreso al Edén, no fue que el regreso fue en ese momento. Fue que en el desarrollo del tiempo el corazón se ha ido cauterizando tanto que ya no se puede ver la luz en medio de la oscuridad, sino que es más la oscuridad. Entonces en el verso 20 continuamos con el relato del capítulo 23 de Lucas. Dice así: una vez que le dicen a Barrabás es que queremos. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, subraye, queriendo soltar a Jesús. Era el procurador romano, el hombre que decidía quién moría y quién vivía, pero Dios está por encima de él, por encima de lo que él quiere y por encima de lo que nosotros hubiésemos querido en ese momento. O sea, Dios estaba determinado que el Señor tenía que ir a la cruz, y ni el procurador romano lo iba a soltar. Pero ellos volvieron a dar voces gritando: crucificadle, crucificadle. Y les dijo por tercera vez:
pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. La insistencia del procurador. Es la insistencia de soltarlo. Él dice, pero yo lo que necesito es crucificar a aquel, no a este. O sea, yo no puedo, ¿cómo voy a soltar a aquel criminal que va a levantar inclusive gente contra el mismo imperio? Tal vez él, aprovechando la fiesta, les propuso eso, según su mente, porque Jesús no tiene nada que condenarle, y Barrabás sí, él pensó que todos iban a decir a Barrabás. Pero había algo escrito desde los cielos, algo que tenía que pasar, algo que no se podía evitar. Como está escrito todo desde los cielos, y nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, y tenemos que aprender a orar según la voluntad de Dios y no según lo que nosotros queremos. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros a pedir como conviene para exaltar y adorar el nombre de Dios, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, verso 24, Pilato sentenció que se hiciese como ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Están conmigo? Y llevándole, dice el verso 26, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hay mucho contenido ahí, no voy a hablar de esto, porque estamos concentrados en llorad por vuestros hijos. Esa es la frase que estamos estudiando hoy. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y llegamos al texto en estudio, o a la frase en estudio. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué les dice esto? La razón está en el verso 29. Ahí él explica por qué deben de llorar por ellas y por sus hijos, en una referencia a lo que iba a venir en el año 70, cuando iba a ser destruido el templo y toda Jerusalén, en manos de Tito Vespasiano. Era una sentencia que estaba establecida para Israel, que todo iba a ser destruido, pero con un propósito mayor, para que la palabra se fuera por todo el mundo, para que los cristianos que estaban ahí no se quedaran concentrados ahí, sino que se dispersaran por el mundo. Ese era el propósito que había en la destrucción de Jerusalén en ese momento. Jerusalén no había funcionado, Israel no había funcionado donde estaban, así que Dios los estaba mandando, en este caso, ya el mensaje en la iglesia para todo el mundo. Y él les dice, ¿por qué tienen que llorar? Por ellas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Mis amados y mis amadas hermanas, lo que el Señor está hablando es de la gran tribulación que van a pasar ellos. Durante esa tribulación van a suceder unas cosas terribles, horribles. Para los judíos la tribulación que esperamos nosotros no es lo peor, porque ellos ni siquiera esperan a Jesús. Para los judíos lo peor que les pasó fue haber perdido el templo y haber sido dispersados en ese momento. Porque para ellos antes y después no ha sucedido nada peor. De hecho, al día de hoy siguen llorando en un grupo, en un muro al cual le llaman el muro de los lamentos. Siguen llorando por ese templo. Ellos no les importa morir, ellos no les importa enfrentarse contra muchos árabes, contra muchos ejércitos. Ellos no tienen ese problema. Si ellos tienen que dar la vida por lo que ellos creen, ellos lo van a dar. Pero siguen llorando por el templo hasta el día de hoy. Spurgeon
cita acerca de las palabras de Jesús lo siguiente: en cuanto a las palabras en sí mismas, dice Spurgeon, son especialmente notables, ya que constituyen el último discurso de nuestro Salvador antes de su muerte. Todo lo que dijo después de este fragmento, principalmente, fue naturaleza de oración. Lo que Spurgeon está diciendo es, esto es un texto súper importante, el cual tenemos que abordar y tenemos que entender. Porque lo demás son oraciones, las cuales tienen un mensaje increíble, pero este texto tiene un mensaje más profundo. Bienaventuradas las estériles, les dijo. ¿Por qué es tan extraño lo que el Señor está diciendo? Porque la bendición era las mujeres que tenían hijos. Pero en este caso Él está diciendo lo contrario: son bienaventuradas las que no tienen hijos, las que no pueden tener hijos. ¿Cómo es que el Señor va a contradecirse a sí mismo cuando dice que la fertilidad es una bendición para que las familias crezcan, para que las familias se multipliquen? Y dice, bienaventuradas las estériles, para esos tiempos. ¿Por qué hace eso? Para yo entender un poco necesito ir a un contexto histórico. Y me voy al cuarto libro de los 10 libros de Josefo, que se llaman Guerras Judías. Ahí se va a describir unos eventos que se dieron en el año 70 durante el asedio que hizo Tito Vespasiano, hasta llegar al momento que invaden y destruyen el templo. Durante el asedio es que rodearon la ciudad de Jerusalén, nada entra y nada sale, para que estas personas murieran de hambre. Esas fueron las hambrunas tan terribles que ellos iban a enfrentar durante el asedio. En la guerra de los judíos de Flavio Josefo hay un relato de una mujer que se llama Miriam o María. Se conoce como la madre que mata y se come a su bebé durante ese sitio de Jerusalén. Básicamente el tratamiento que recibe esta historia lo que hace es explicar la situación moral que estaba viviendo los judíos por haber violentado los 10 mandamientos. Era el resultado de no haber obedecido. Es el relato que se conoce dentro de la historia judía como el canibalismo de María, o lo que se conoce como la monstruosa maternidad. Eso lo pueden leer en el libro 4 de la guerra de los judíos. Esto lo narra Flavio Josefo para que podamos entender realmente el grado de desesperación que tenían estas personas dentro del sitio. Pero Flavio Josefo se concentra en ese relato de Miriam, donde esta mujer mata, cocina y se come a su hijo. Es un episodio de canibalismo que por supuesto va en contra de lo que es el judaísmo y la enseñanza de no comer carne humana. Si no se podía comer carne de cerdo, mucho menos humana. Era algo absolutamente contrario, prohibido contra la Torá. Era algo antinatural que una madre se coma a su hijo. Lo que está reflejando Flavio Josefo ahí, que no es la Biblia, pero es la historia a la cual el Señor se está refiriendo cuando habla con estas personas, era el efecto de los judíos que estaban condenados al deicidio. ¿Qué es el deicidio? El deicidio es el acto de matar a un Dios, en este caso al Dios verdadero, al Dios encarnado. Esta es la dimensión de las manifestaciones finales de un corazón que se va alejando poco a poco de Dios. O sea, en términos generales podemos decir que Miriam representa lo impensable, lo improbable, lo raro, lo extraño de una mamá. ¿Qué hace una mamá por lo general? Daría la vida por su hijo. Entregaría todo lo que fuera por su hijo o por su hija. No es así la naturaleza. ¿Y por qué esta mujer llega a matar a su hijo? ¿Por qué esta mujer se lo llega a comer? Porque lo que está demostrando es justamente lo contrario a lo natural. Durante el diluvio muchas mujeres probablemente trataron de defender a sus hijos mientras la inundación se daba.
Si usted estudia la historia en Pompeya, cuando el volcán Vesubio explotó y usted ve las figuritas que quedaron por toda la acidez, la lluvia ácida que cayó, vemos a madres abrazadas de sus hijos. Es lo natural. La madre tiene una identidad con los hijos por 3 razones principalmente. Y estoy hablando de la madre, no estoy mencionando a los padres. Los padres amamos a nuestros hijos, pero no como la madre. Los padres casi que es una constante que abandonan a los hijos, no la madre. No es que no se dé, pero es poco probable. Los padres, cuando los hijos hacen algo, son duros, son rígidos. La madre es alcahueta. Y no digo que la alcahuetería sea buena, sino que ese es el corazón de una madre, es proteger a los hijos. Es la gallina con los pollitos debajo de las alas. No importa incluso si lo que está al frente le aterroriza, ella, la gallina, va a enfrentarse contra eso que viene, sea un lobo, sea un león, sea lo que sea, para defender a sus pollitos. No se come a sus pollitos, no mata a sus pollitos. Pero esta mujer sí. La madre tiene 3 razones principales para ser considerada después de Dios el amor más perfecto. Primero, porque trae al niño durante 9 meses, alimentándolo de ella misma, de su propia vitalidad. La madre sufre, se llena de dolores, se hincha, lleva un peso extra y muchas veces, aparte de lo que lleva en su vientre, tiene la agresión de los que están a su alrededor, iniciándose por su propio esposo. Y esta madre sigue caminando, sigue sufriendo por su hijo el resto de la vida. Porque no importa cuántos años llegue a tener el hijo, para ella es su hijo. Y hay una conexión por la cual a las madres se les critica. Se les critica porque excusan a sus hijos, porque protegen a sus hijos. Se les dice alcahuetas, sinvergüenzas, se les dice que por qué no paran en... Pero ¿qué madre? Me refiero a las madres que entran dentro de la naturaleza, dentro de la natura de la madre, no hace eso. ¿Qué madre no pone por encima de ella el bienestar de su hijo? Estoy hablando de lo natural, no de lo antinatural. ¿Qué madre no se identifica recordando los dolores de parto y el peligro de muerte por la cual pasó cuando se expuso a ese evento tan traumático de la vida? Ese es el segundo punto que conecta a la madre con el hijo, con la hija. Los dolores de parto. ¿A quién se le olvidaron los dolores de parto? De ustedes. A ninguna. Y esos dolores de parto se extienden por el resto de la vida. El muchacho o la muchacha puede tener 20 años, 30 años, 40 años, que cuando sale a la calle la mamá le dice: cuidado, póngase la sueta, póngase los zapatos, tenga cuidado con quien se le acerca. Mamá, pero ya yo estoy grande, soy un adulto. Si él es un adulto, ella es una adulta, pero mamá la sigue viendo con ojos de su hijo o su hija. Eso es lo natural. El hijo, en lugar de molestarse con su madre, debe de entender que es que ese corazón le ama como nadie en el mundo le va a amar. Solo Dios está por encima del amor de la madre. El tercer punto es que después de la crianza de los hijos, al final, sea que se haga bien o se haga mal, la única que es avergonzada por los hijos es ella, la madre. Allá va ese sinvergüenza. ¿Dónde está la mamá de este chiquito? Oh, muchacho más re ladrón. ¿Y dónde está la mamá de ese hijo? Pero cuando el hijo es doctor, qué buen papá. Es que ese papá sí es esforzado. Se identifica el progreso y la victoria con la figura masculina. Se identifica lo que es el fracaso
o lo negativo con la madre. De hecho, hay muchos padres que abandonan a sus hijos y se van y regresan, y los hijos los están buscando, anhelándolos, sin acordarse de que su madre es la que está entregando toda su vida, sufriendo por ellos. Y muchas veces cuando el padre que se fue se lo encuentran en el camino, dejan a la madre y se van a buscar al padre. Y terminan buscando al que los abandonó y dejándole de lado a la que se entregó por ellos. ¿Me estoy explicando? La madre es acusada, difamada, avergonzada, incluso por esos mismos hijos, por quienes ella daría la vida de ser necesario. O sea, en una forma práctica, mis hermanos, lo que hace la madre desde que queda embarazada hasta que muere ella o muere su hijo, es una conexión que va más allá de los límites. Eso hace una madre. Así que el relato que nos cuenta Josefo es antinatural, es contrario a esto. Esta madre, en lugar de proteger a su hijo, se lo come. En Mateo 24, cuando el Señor desarrolla lo que es la profecía de los últimos tiempos, hablándonos a nosotros, dice así en el verso 19: mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en el verso 8 había dicho: esto es un principio de dolores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús le dice a estas mujeres: lloren por ustedes y por sus hijos? Regresemos al texto en lectura para que ubiquemos nuestra mente, nuestro corazón en lo que estamos estudiando hoy. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si al árbol verde le hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Lo que quiere decir esto es que si el mal atacó a Cristo sin limitación, si el mal se le vino encima a Jesús, sabiendo que era Dios, estoy hablando del adversario, sabía quién era él, los demonios sabían quién era él, los mismos demonios le dijeron: Jesús, Hijo del Altísimo. Ellos sabían quién iba caminando por ahí, no les importó, lo atacaron. Si no hubo ninguna limitación de la fuerza maligna para atacar a Cristo, ¿creemos nosotros que va a haber limitación para atacarnos a nosotros, que somos tan insignificantes? ¿Qué puede esperarnos a nosotros? Cuando en el Apocalipsis se desarrolla lo que va a pasar aquí en la tierra, durante lo que le va a acontecer a la humanidad como fin de los tiempos, el texto nos dice así, Apocalipsis capítulo 6 verso 12. Relata Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo, dice, se desvaneció como un pergamino y se enrollaba. Y todo el monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas entre peñas y montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel
que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Prestemos atención, mis hermanos. El mal está todos los días en crecimiento. Está en una escalada. Está creciendo. ¿Por qué? Porque primero el corazón del hombre cambia el tener a Dios en el primer lugar por poner a otra cosa o otras personas en el lugar de Dios. Hablando de temas de familia, el hombre cambia a Dios y el primer lugar que debe tener Dios en su corazón por poner a su familia en primer lugar. El hombre cambia el tiempo de congregarse y adorar a Dios por congregarse con su familia. El día en que Dios estableció un mandamiento y dijo que se honrará y se santificará ese día para Él. Ahí no hay negociación. Ahí Dios dio una orden. Él no está preguntando si estamos de acuerdo. Él no está diciendo si es nuestra agenda la que está o debe ser acomodada, sino Él está diciendo: esta es mi agenda, este es mi día. Este es mi día de adoración, esto es lo que yo quiero. Por eso al principio dije que nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque si amáramos a Dios por sobre todas las cosas, lo amaríamos por sobre todas las cosas. Sin miedo a perder el trabajo, sin miedo a que se enojen de nosotros. No importa, decimos: este es nuestro Dios y a este Dios adoramos, como lo hizo Daniel cuando cayó de rodillas y no le importó lo que hicieran con él, aun si lo arrojaban a los leones, porque él iba a adorar a Dios aun cuando había una sentencia de muerte. Porque haríamos como hicieron los amigos de Daniel cuando el rey les dijo que se tenían que postrar y ellos dijeron: no nos vamos a postrar. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas, porque el Dios al que servimos nos puede librar. Y si no, o sea, si tengo que morir por eso, Rey, delante de ti no nos vamos a postrar. ¿Hacemos eso nosotros? Pues no lo hacemos. Pero ¿sabe cuándo lo hacemos? Muchas veces por la familia sí lo hacemos. Como en estos días, como en estas fechas. Ah, no. Esta fecha yo la respeto porque tengo que estar con mi familia y sentarme a cenar con ellas. Ah, es que no, tenemos que trabajar. No, si quiere me echa. Pero para mí esto es sagrado porque ponemos a la familia por encima de Dios. Por la familia hacemos cosas que no hacemos por Dios. Entonces lo primero que hace el hombre es hacer a un lado a Dios para poner a su familia. Una vez que pone a su familia en lugar de Dios, ya Dios no es el centro ya no es el centro en esa familia, ya no es el centro de la vida de esa persona. Entonces después cambia a su esposo o a su esposa para poner a los hijos. Ya Dios no está. Y cambia el mandamiento donde hay que dejar a padre y madre para unirse a la esposa y le da más importancia a los hijos que al esposo o a la esposa. Otro mandamiento que se quiebra. Otro mandamiento que se pasa por encima. Cuando el Señor dice que la persona más importante después de Él para usted como esposa es su esposo. Y la persona más importante para usted después de su esposo, después de Dios, es su esposa. Espero estar siendo claro. No los hijos. No dice dejarás a tu padre y a tu madre para unirte en una sola carne con tus hijos. Dice para unirte en una sola carne con tu esposo, con tu esposa. Esa es la persona que debe llegar a ocupar el primer lugar una vez que usted sale de la familia. Pero ya no es el primer lugar el esposo, ya no es el primer lugar la esposa, ahora son mis hijos. Pero una vez que ya los hijos ocuparon el primer lugar, se le quita el primer lugar a los hijos y nos ponemos en primer lugar. Ya nuestros hijos no, ahora soy yo. Ahora es yo, voy a pensar en mí. No pensé en mí cuando los chicos estaban pequeños, ahora soy yo, necesito realizarme. Porque ahí va el orden de renuncia a lo que Dios establece. Porque es antinatural que una persona, especialmente una madre, piense más en ella que en su hijo.
Me estoy explicando. Cuando se llega a ese punto es que la renuncia ha venido de uno en uno, de uno en uno. Y no estoy diciendo que usted entregue su vida a sus hijos, estoy diciendo que no es normal que una madre renuncie a su amor por sus hijos por amarse a sí misma. No es normal. Eso es antinatural. Eso fue lo que pasó con Miriam. Y se comió a su hijo para sobrevivir. Dejaron a Dios de lado, después dejan a la familia de lado, después deja a su hijo de lado y piensa en ella. Entonces, ¿dónde inicia todo el gran problema que nosotros estamos viendo aquí? Inicia en haber desplazado a Dios en el primer lugar. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuál es su tesoro? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿El trabajo? ¿Cuál es su tesoro? ¿Los estudios? ¿Las cosas? ¿Los viajes? ¿Cuál es su tesoro? Y voy a poner peor. O usted mismo es su tesoro. La egolatría, la autosatisfacción, el no me importan los demás. Cuando Dios dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, para decir que esas personas, todas esas personas deben ocupar un lugar de importancia en nuestro corazón, porque esas personas y nosotros ocupamos un primer lugar en su corazón, por encima de su hijo. ¿O no se habían puesto a pensar en eso? Que nuestro Señor vino a morir por nosotros, en lugar de nosotros. Él no vino a comernos, Él vino a que lo comiéramos. Mateo 10, en el verso 34, nos va a desarrollar una serie de personas que podrían estar robando el primer lugar de nuestro Señor. Y por favor, acompáñeme. Ya no le estoy hablando solamente a los hombres o a las madres, le estoy hablando a la iglesia en total. Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. O sea, Él no vino para que usted quede bien con su familia, no va a quedar bien con su familia. Menos si es por asuntos de amar a Dios por encima de la familia. Panderetas, nos van a decir religiosos, fanáticos. ¿Cómo es que usted pone en primer lugar a la familia, a esa iglesia, antes que a mí? Yo soy su esposo, yo soy su familia. Pero ahora resulta usted todo es orar, todo es iglesia, todo es alrededor de ese Dios, y yo ni siquiera he visto que ese Dios se manifieste en mi casa. Lo que estoy diciendo es que el Señor está haciendo claro que Él no vino a que estuviéramos en paz, porque las personas que están contra Él van a estar contra nosotros, así sean los más cercanos, o aparentemente más cercanos. Porque si alguien te ama, respeta tu fe. Si alguien te ama, respeta lo que usted quiere hacer. No te esclaviza, no te amarra, no te hace un objeto. Si usted es feliz asistiendo a la iglesia, vaya porque te amo. Si usted es feliz dedicando tiempo a la oración, hágalo porque te amo. Voy a ser feliz cuando usted es feliz. Esa es la renuncia a mí para poner al otro en primer lugar. Aunque no me siento cómodo que vayas allá, pero te amo tanto, tanto, que anda. Disfrútalo. Una persona que ama a otra, incluso si la persona le dice, ya no te amo porque amo a otra persona, si ama a esa persona le dice, vaya, sea feliz. No la amarra, no la mata, porque le dice que no lo ama. Porque el amor sobre esa persona está por encima de los intereses propios. Pero cuando yo me fijo en mí mismo, me importo yo mismo, no me importa ni Dios, ni mi familia, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, porque yo ocupo el primer lugar, y donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Es un reordenamiento de las prioridades, es un reordenamiento del lugar donde debe estar nuestro corazón. Pero para yo poder amar a los demás, debo de amar primero a Dios. Para yo respetar a los demás, debo respetar primero a Dios. Porque si yo amo a Dios, no lo voy a ofender.
No voy a traicionar, no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a robar, porque ofendo a Dios. Y eso me va a sostener a mí en un equilibrio que no me va a dejar ofender a la persona. Porque si ofendo a la persona, entonces eso desagrada a Dios. Porque Él me lo dijo muy claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, no es una decisión nuestra, es un mandamiento. Así es como quiero que hagan. Primero me aman a mí y amen al prójimo. No dice ámese a usted mismo. No, cuando Él dice ame a su prójimo como a sí mismo, Él no le haga a él lo que no quiere que le hagan a usted. Eso es lo que está diciendo. Respete si usted quiere que lo respeten. Porque usted no puede pedir respeto si usted no respeta. Porque el respeto se gana, no se compra. Se gana, no se exige. Se gana, no se pide. No he venido sino que a traer espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe qué está diciendo nuestro Señor? Póngame en primer lugar y yo me ocupo de su familia. Póngame en primer lugar y yo me ocupo de sus hijos. Póngame en primer lugar, aunque se enoje su esposo, y yo me ocupo de su esposo. Póngame en primer lugar, aunque se enoje su esposa, y yo me ocupo de su esposa. Póngame en primer lugar, aunque el patrón no esté de acuerdo con usted, y yo le voy a dar un mejor trabajo. Créanme, confíen que yo soy Dios y que estoy por encima de todo, que tengo el poder en lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Crean que yo tengo toda potestad, pero crean eso. Pero no es cierto, no lo creemos. Y no lo creemos porque nosotros trabajamos según nuestro propio consejo, por miedo de no quedarle mal a las demás personas, aunque le quedemos mal a Dios. Y eso no es amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay que ordenar las prioridades. Hay que tomar la cruz, renunciar y seguirlo a Él. Y dejar de estar satisfaciéndonos a nosotros mismos por no querer tener problemas ni con papá, ni con mamá, ni con esposo, ni con hijos, ni con nuera, ni con suegra, porque el que haya su vida, o sea, el que está conforme y tranquilo con todo su entorno, pierde la vida. Pero el que renuncia a su vida, o sea, y me pone a mí en primer lugar, va a ver que yo soy Dios, y sabrán que yo soy Jehová, lo ha dicho muchas veces. Porque podemos ver gente rendida delante de Dios que usted no esperaba que estuvieran rendidos delante de Dios. Y si no me cree, tome un espejo y véase, porque es el primero del que debería sorprenderse que esté aquí escuchando la palabra de Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Llorad por vuestros hijos. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Sabe por qué? No significa que pongan a los hijos antes que Dios. No, no significa eso. No significa poner a los hijos antes que a Cristo. Porque si Él está diciendo, no lloren por mí, lloren por ellos, parecería que está diciendo, ellos están primero que yo. No, no está diciendo eso. Está diciendo y hablando de las consecuencias de no entender lo que Él estaba haciendo en la cruz. Lloré por sus hijos, porque este pueblo rebelde me va a traicionar, me va a rechazar, y las consecuencias las van a ver más adelante, cuando suceda lo que sucedió en el año 70. Llorar por vuestros hijos, mis hermanos, es más que todo un resultado negativo
y las consecuencias que hay para la humanidad por rechazar a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa que vamos a ver cosas tan horribles, tan terribles, antinatural, contrario a lo que debería ser el corazón de un ser humano, el corazón de una mujer amando a sus hijos. Porque cuando a una mujer no le importa lo que sus hijos hagan, sea que practiquen homosexualidad, se droguen o hagan lo que hagan, y no los reprende, porque son sus hijos, es un corazón que se vuelve antinatural, porque no sabe que en primer lugar está Dios y después sus hijos. Es aquella mujer o aquel hombre que deja que los hijos hagan lo que les place solamente por no tener un problema, por no poner límites. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Habemos muchos que tenemos hijos ya grandes, adultos ya. Lo que ellos hagan o no hagan ya es una cuestión de ellos, es decisión de ellos. Pero mi hermano, cuando los hijos están pequeñitos, cuando los hijos están niños, donde ellos están deseando estar con usted y donde usted está, ellos deberían de estar con usted en este lugar recibiendo la palabra de Dios y no en otro lugar. Ni siquiera en lugares que sean familia, en el tanto nosotros entendamos que Dios dio un mandamiento, y por favor subraye esto, es un mandamiento: santificarás mi día. Es que no es una opción, no está preguntando si estamos de acuerdo, y nuestros hijos pequeños están aprendiendo a quién ponemos en primer lugar. ¿Y sabe a quién están viendo en primer lugar? A veces al abuelo, a veces a la abuela, a veces el trabajo. Entonces nuestros hijos empiezan a aprender que Dios es opcional. Dependiendo de cómo me conviene, así voy a ver a Dios. ¿Pero quién puso eso en ese corazón? Nosotros, cuando rechazamos a Dios y lo pusimos a hacer fila en el orden de prioridades. Llorar por vuestros hijos y por vosotras mismas, o llorar por vosotras mismas y vuestros hijos, es: aténgase a las consecuencias de lo que está haciendo. Porque hoy usted está moldeando a esos niños, pero mañana esos niños van a hacer lo que les da la gana. ¿Me expliqué? Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por llamar nuestra atención. Hemos sido flojos, negligentes. Hemos cambiado el orden de prioridades montones de veces, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tarde o temprano las consecuencias van a venir. Y podremos ver cosas que van contra lo natural por haberte desplazado. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, la bendición que es tenerte a ti siempre en el primer lugar de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser alcahuetas, incluso con nosotros mismos, Señor, y a ponernos en el lugar que te corresponde a ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a exaltarte y amarte como nos demandas, o por lo menos a tratar, Señor, a esforzarnos a cumplir el primer mandamiento. En tu nombre santo, Padre, Rey, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén.